Hola, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast. Aquí estamos con Vivi. Hola, Vivi. Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Vivi, quiero preguntarte, ¿tú qué haces cuando tienes rabia? Para mí la rabia ha sido una emoción muy, como sí, amores y odios, porque ha sido muy difícil sentirla, pero cuando lo he sentido me he dado cuenta que ni siquiera pasa por rabia, sino por ira intensa. Entonces me propuse, la segunda vez que me dio mucha rabia, así como que me salí de mí, me propuse entrenarla y entendí que no quería, pues como que tenía que hacer algo con ella, que no era que no la sentía, sino que pasaba algo ahí que era como que se acumulaba y explotaba como un volcán gigante. Entonces, la segunda vez que tuve mucha rabia, que fue como, pucha, una vieja que yo no conocía, que estaba ahí, pues, pero que no la conocía, me propuse empezar a sentirla conscientemente. Entonces, como que me creaba cizaña en la cabeza, generaba pensamientos como de, sí, es que acordate que no sé qué. Y pues también, obviamente, estudiando pues como de esto, la generaba para volverla útil, porque mi personalidad ha sido un poco como permisiva, muy paciente y me cuesta mucho poner límites, decir que no, y la rabia es muy útil para eso. Entonces empecé, incluso con una amiga hacíamos el ejercicio porque ella le pasaba lo mismo, de empezar a sentirla profundamente, pues como a provocarla en uno, a ver qué pasaba en uno, dónde se sentía, en las manos, las piernas, jugábamos a eso y pues a provocarla para un momento difícil, por ejemplo, tener una conversación difícil o poner no o decir no pues en el trabajo, entonces, o alguien pues alguna amiga que era conchuda o algo así. Entonces la fui como abstrayendo desde ahí, provocarla y ya realmente es mucho más sencillo, no me ha vuelto a dar pues como una explosión de esas, pero bueno, también me di cuenta que la sentía mucho en el bruxismo. Entonces empecé a hacer terapia porque tenía un bruxismo horrible, me reventé una muela de tanto apretar los dientes. O sea, cuando sentías mucha rabia, apretabas como la mandíbula, Pero no lo así. sentía conscientemente. Pues Ya. como que yo decía, tengo bruxismo, o sea que fui a una terapia de descodificación y ahí era muy normal relacionar el bruxismo con la rabia. Y dije, bueno, entonces me lo trago. ¿Cierto? Como que uno no se lo queda aquí en la mandíbula y no es capaz de hablar, porque también creo que yo aprendí a no expresar libremente lo que uno sentía o no tener rabia, entonces me la quedaban los dientes y también con esa manifestación como es del cuerpo, pude decir, ve, claro, expreso la rabia, no expresándola, que es una manera también de expresarla, apretándola en los dientes. Pero bueno, también, por ejemplo, cuando son rabias así como chiquitas de los novios, lloro. Lloro un montón y es como que ya después también decía como, bueno, voy a llorar, pero no es porque esté triste, es porque tengo mucha rabia con vos. Y lloraba y o como también un tema del ego, pues como que rabia que voy a llorar, pero voy a llorar mucho porque tengo mucha rabia con vos. Qué particular eso que me cuentas del bruxismo, porque a mí me pasa algo también como en la boca cuando tengo rabia y es que empiezo como a morderme los borditos de la lengua o los borditos de las mejillas pues por dentro. Ujú. Entonces eso me hace pensar como que es que no estoy diciendo las cosas que quiero decir. ¿Y qué más haces cuando tienes rabia? ¿Eres de las que gritan, tiran cosas o de las que se quedan calladas o pasivo-agresiva? Yo soy más de quedarme callada y tragarme mucho el sentimiento. O sea, no lo expreso en ese momento y suelo pedir un momento para calmarme porque me dan muchas ganas de llorar y no me gusta esas ganas de llorar, se me hace un taco en la garganta, entonces si empiezo a hablar en ese momento, hablo con esa voz quebrada y pues es como que siento que no me van a tomar en serio. Ujú. Entonces nada, me pido un momento, me aparto un momento, respiro, lloro también y ya luego vuelvo y hablo, pero a veces pues cuando no es posible eso, sino que se me acumula ya como varios momentos en los que estoy sintiendo rabia constante, reacciono tirando algo. Quería preguntarte, sé que hablaste un poco sobre la biodescodificación, pero ¿cómo fue para ti ese darte cuenta de que las reacciones físicas estaban relacionadas con esa emoción? Sí, pues dentro de nuestra estrategia educativa tenemos el aparato emocional, entonces como nos basamos en la biología, el cuerpo es un instrumento
para entender esas señales que quieren decir las emociones. Particularmente la rabia habla de la necesidad de tener el control. Recuerden que para nosotros la emoción es una señal que se manifiesta en el cuerpo como si fuera un bombillito de la gasolina, ¿cierto? Que está en el panel de control. En este caso es todo el cuerpo, no como normalmente lo relacionamos con los emoticones o las caritas, sino que en todo el cuerpo se manifiesta esa rabia como una señal o como una información que te dice qué hay detrás, que particularmente son las maneras de pensar. Entonces, cuando uno siente esa rabia, es porque hay una necesidad de tener el control, que se puede traducir como una impotencia o con un juicio de valor como una injusticia. Uno no puede hacer mucho por un niño que todos los días pide comida en la calle, por alguien que está siendo abusado si no está, cierto, como en su control, o las guerras, el cambio climático, bueno. Hay ciertas cosas, o que llueva hoy, o el jefe, o el sistema económico, la tarjeta de crédito, hay cosas que uno no tiene bajo su control, o de pronto sí, y pretende incluso controlar al otro. Esa manera de pensar genera en el cuerpo una necesidad de actuar. Por eso uno manotea, tira cosas al piso, raya los cuadernos, golpea, grita, ¿cierto? Como que la rabia lo que más dan ganas es de hacer algo. Y se manifiesta mucho en las manos, en las piernas, en la boca, en el rostro rojo, en la energía. Manda mucho oxígeno a los músculos más grandes para poder hacer y salir o provocar una acción de algo con lo que uno o no está de acuerdo también. Por eso en un nivel leve ayuda a decir no, a poner límites, a manifestar algo con lo que uno no está de acuerdo, a incitar una conversación difícil, a irse de alguna situación pues como maltratante o que no esté, cierto, como que uno no esté bien ahí o no sea sana para uno. Entonces fue incluso desde ese aparato emocional que yo también empecé pues como a entender estos elementos desde, no sé, hace mucho tiempo que fue un retiro en la India y los budistas tienden mucho a relacionar esa mente con el cuerpo y desde ahí pues como que empezó mi intención y mi interés a aprender de todos estos temas también desde la neurociencia. Cuando nos mencionas que la rabia manda oxígeno a los músculos más grandes del cuerpo, ¿cómo es ese funcionamiento de la rabia a nivel químico en el cuerpo? Sí, cuando tú piensas eso o sientes a nivel inconsciente, pues incluso esta necesidad de actuar o instintiva, tu cerebro produce noradrenalina y adrenalina, que son dos sustancias químicas que mandan eso precisamente mucho oxígeno a los músculos más grandes y que te hacen actuar. Esas sustancias químicas viajan muy rápido, incluso también el páncreas, las glándulas suprarrenales, ciertos órganos hormonales producen también parte de esas sustancias químicas y facilitan que esa acción que protege, porque si hay algo que a nivel instintivo, pues como no sé, un tigre, la capacidad de mandar una piedra o de salir corriendo muy rápido también genera una acción y genera noradrenalina, adrenalina en el cuerpo, te permite protegerte de algo. Actuar te permite protegerte. Huir también es una expresión de protección en los animales o en uno. Hay batallas que uno no quiere luchar o lugares en donde ya no es sano estar. Irse de ahí es una solución muy inteligente a nivel biológico. Entonces estas dos sustancias químicas te permiten tener mucha fuerza y tomar decisiones o acciones para salir de ahí. Por ejemplo, mira que los golpes, pues en distintas situaciones obviamente es como pasar una barrera, pero hay algo muy interesante en la rabia y es que puede esconder miedo o tristeza. Y hay un nivel pues como más amplio desde salir corriendo, de defenderse, también pues como de una manera sana esa defensa y es romper ciclos de abuso o de maltrato. Y en un nivel ya como maestro de la rabia es también entender que detrás de ese grito o ese golpe se puede esconder mucho miedo a ser abandonado, que lo dejen a uno de querer. Por eso, por ejemplo, la frustración o los celos, que también son emociones secundarias que vienen de la rabia y del miedo. La frustración, por ejemplo, es una mezcla
de miedo, pues, o de tristeza porque no puedes hacer algo, pero también de impotencia o de rabia porque, pues, que impotencia que no lo puedes hacer, ¿cierto? Como esa decepción de uno no poder hacerlo y a la vez esa rabia o los celos. Puede ser una mezcla de miedo de que el otro te deje de querer o de que se vaya o de perderlo. También de rabia, pues, porque qué injusticia, pues, que le esté parando bolas al otro o a la otra y regalándole cosas y a uno no, y de tristeza. Detrás de ese grito, de esa expresión de rabia, también puede haber mucha soledad, mucha sensación de pérdida del otro, mucho vacío, y se puede expresar como de esa manera. He visto que hay como unas reacciones socialmente aceptadas de la rabia, que están como condicionadas al género. Entonces, cuando mencionas todas esas soluciones, acciones, cosas que uno empieza a hacer cuando tiene mucha rabia, me acuerdo de que muchas veces la sociedad está como muy normalizado que para los hombres sea más fácil cuando tienen mucha rabia agarrarse a golpes y que eso sea considerado una cosa de machos. Claro. Y cuando eso ocurre, como en el lado de las mujeres, es considerado como una locura. O sea, es fácilmente llamar a una mujer histérica, loca, rabiosa, o pues como si estuviera mal reaccionar de alguna manera física, impulsiva a la rabia, mientras que si, pues digamos, si te pones a llorar es más normal que una mujer llore. Claro, o por ejemplo, calladita te ves más bonita, ¿cierto? Mira Exacto. Lo que decíamos al principio, yo con el bruxismo y tú con morder como la parte de adentro de la boca, es una manera también de que culturalmente aprendimos a que no podíamos expresar la rabia, no podemos decir con lo que no estamos de acuerdo o algo que no es moralmente, ¿cierto? Como aceptado. Nos pasa mucho, pues, a las mujeres, no sé si particularmente a ti o a mí, pero creo que es un tema, pues, como muy cultural que estamos rompiendo cada vez más, pero siento que es eso, sí, como morder también es esa capacidad instintiva de arrancar el pedazo, de defenderse, no... En este caso ya pues como una evolución cultural que hemos tenido, el hablar es una manera de defenderse más inteligente que los golpes o la mordida. Una manera de reprimir esa rabia es no hacerlo y tragársela en la mandíbula. Ahí también hay una señal muy interesante porque cuando uno entiende que hasta esos extremos donde se convierte en una enfermedad como el bruxismo, viene de reprimir esa emoción. Si uno lo puede ver como una oportunidad para aprender, pues entonces incluso ese bruxismo es una señal que te está mandando tu cuerpo para decirte, tienes una rabia que ni siquiera sabes que tienes, ¿cierto? Como que ya cuando yo elaboré eso, cuando siento que amanezco con la mandíbula adolorida o siento que estoy apretando la boca, me siento a escribir o me siento a pensar o me voy en silencio, digo que no he dicho. Y es muy útil para mí porque se me cae la enfermedad, no tengo que ir al odontólogo ni al médico, pero además mi cuerpo me avisa como literal una señal en un panel de control que está pasando algo en lo que ni siquiera soy consciente o en lo que ni siquiera conscientemente me he dado cuenta. Bueno, quiero hablar también sobre esta emoción particularmente en la isla de los abrazadores. Entonces, como hemos mencionado en otros episodios, podemos reconocer la isla como ese lugar que exploramos para aprender de las emociones, así como también podemos explorar nuestro propio cuerpo para darnos cuenta de dónde las sentimos. ¿Cuál sería ese espacio dentro de la isla en el que nosotros podemos aprender de la rabia? Tenemos varios. El primero es el cuerpo, ¿cierto? Los humanos que entran a la isla se convierten en abrazadores usando su corazón y es como, también mira qué lindo, es como quitar esos ojos que pueden mirar feo, esa boca que a veces uno en la rabia pues dice cosas que incluso no quiere o no es consciente y a veces ni siquiera se acuerda, y poner ese corazón por delante para atravesar ese tipo de situaciones. El primero es el cuerpo, que es el que hemos hablado desde la parte emocional, entender que son sustancias químicas que están diciendo algo desde esa naturaleza como tranquila, sin juicio, sin prejuicios, sin castigarse a uno, porque a veces uno también con la culpa, que es una emoción también muy relacionada a la rabia, con la frustración, evita asumir una responsabilidad. Entonces, si uno mira ese cuerpo como incluso maneras de decir, bueno, después de la rabia, una amiga me decía que no le gustaba tener rabia porque le tocaba pedir perdón, porque era muy grosera, le tocaba pedir perdón, y ella dentro de su orgullo y su ego no le gustaba pedir perdón. Entonces,
trataba de entender la rabia, de calmarse, de pensar, tenía un montón de trucos pues para no tener que llegar a esos lugares, simplemente pues como por ese tema del perdón. Pero el primero es el cuerpo, pues yendo a la pregunta, que te permite entender qué son sustancias químicas y que tú puedes dominar con inteligencia, poniendo esa inteligencia al servicio de tu corazón, a lo que sientes, entender qué está detrás de esa emoción. Hay otro que es el pensamiento, porque como la raíz es lo que tú piensas, entender desde dónde viene esa necesidad de tener el control, de tener la razón, de tratar de, no sé, de organizar o de que tu mundo esté bajo tu control. Y si uno va directamente a esa raíz, pues la rabia no aparece porque permites, aceptas. Pero pues hay un escenario muy particular que es el río, y ahí hablamos de la aceptación y hay un personaje que es el maestro. Entonces en el río hablamos de la aceptación, que es uno de las facultades potentes para dominar o liberar esa rabia. Si tú trabajas la aceptación, trabajas que como en el río, todo fluye, todo cambia, todo pasa, incluso el cauce de los ríos es distinto según, no sé, una corriente o hay más agua o no, las lluvias, todo. Si puedes entender que la vida es un cambio constante, que si desarrollas esa facultad de aceptar, todos van a ser regalos, todo lo que venga es regalos o son posibilidades, pues la rabia no va a ser necesaria. Y ahí dentro del río hay un personaje que es la piedra, es el maestro, y elegimos la piedra como mineral porque la piedra es algo pues que habla de la esencia, ¿cierto? De lo más profundo de la tierra, que es difícil que mute, como una analogía para poder trabajar la flexibilidad mental y la capacidad que incluso en esos momentos tan complejos, porque cuando uno ya tiene la rabia en el cuerpo, eso es muy difícil, pues respirar, Sí. contar hasta 10, calmarse, es muy complejo porque esa emoción defiende tanto el cuerpo y es tan energética que es difícil controlar su propio cuerpo. Y ahí sí toca la palabra controlar, ¿cierto? Como dominar nos gusta a nosotros, pero pues uno también puede golpear, pero también puede apretar la mano y detener el golpe. Entonces ese personaje que es el maestro es un entrenador para tramitar distintas maneras de liberar esa rabia de manera inteligente. Este personaje que nos mencionas entonces es una piedra con la que vamos a entender digamos, un paso a paso, un programa de entrenamiento, algo en donde yo pueda ir subiendo de nivel, en el que yo llegue a alcanzar un nivel Dios de dominación de la rabia. Sí, sí, es un personaje que pues viene con una tabla de entrenamiento, es para los cuidadores, los psicólogos, pues como los profesionales con los que trabajamos, donde a través de ese entrenamiento te va explicando por qué es algo biológico, qué pasa en tu cuerpo, ejercicios para que uno pueda conocerse, porque el primer paso es, si yo, pues entender que estás llorando porque tienes rabia y, no, y la impotencia, la manera de que tu cuerpo lo diga es llorar, o la manera en que tu cuerpo lo diga es el bruxismo, ¿cierto? Que yo me tuve Ujú. que reventar una muela para entenderlo, pero no. Pero con ese entrenamiento y con ese autoconocimiento, pues uno va entendiendo, ejercitando estos temas. Y luego pasa por ejercicios de liberación y haciéndolo también como natural, porque muchas veces con lo que tú hablabas ahorita del género, incluso tendemos a negar el golpe, a negar el grito, a negar el maltrato, o culturalmente incluso es aceptado. A Ujú. veces es muy normal, o los papás de uno, puede ser cierto, que le decían, veas que la letra con sangre no entra, péguele, o cosas así, que es pues como que ya hemos ido cambiando mucho esas maneras, pero creo que reconocerlas es el primer paso, porque si las dejamos debajo del tapete o si decimos que no pasa, pues ahí nunca las vamos a poder transformar. Entonces, desde esa naturalidad de decir, ok, simplemente liberamos esas emociones de distintas maneras. Tú puedes golpear, tú puedes rayar el cuaderno, tú puedes jalar el pelo, o tú puedes, no sé, manipular con rabia. Desde reconocer ese lugar, entrenamos a las personas en posibilitar maneras de liberación, con un golpe, con un grito, puede ser que una manera más elevada sea con una palabra hiriente incluso, pero pues puede ser más inteligente que el grito o el golpe, o por ejemplo que el ser pasivo-agresivo. Hay personas que con la rabia
generan castigos como un silencio eterno o como, por ejemplo, en las parejas pasa mucho que quitan el sexo, que las mujeres, por ejemplo, con rabia Ujú. no posibilitemos espacios o neguemos placeres al otro, o los hombres también, hasta poder usarla al favor, sentirla como esa energía, sintiéndola, obviamente trabajando en ese pensamiento de tener el control y poder usarla a nuestro favor. Contar hasta 5, decir no, aprender a poner límites, a reconocer lo que realmente está diciendo el otro, creo que es ese nivel Dios que dice, ¿cierto? Porque es muy difícil uno en medio del grito, escuchar lo que el otro realmente quiere decir, que es no me dejes, Claro. o es tengo mucho miedo al abandono como me abandonaron a mis papás hace 40 años. Es como muy difícil ver ese niño asustado detrás de una persona de 40 años que está gritando como un loco, pero pues hasta allá llegamos, ¿cierto? Hasta el nivel en que uno en la rabia puede entender maneras del otro o aprender a decir esto ya no lo necesito y salir de ahí o a entender maneras en que el lenguaje y la comunicación puede ayudar a crear acuerdos, porque también pasa con evitar los conflictos. Muchos tendemos pues como una cultura también como que mejor no lo digo para no poner problema o para que el otro no Ujú. se ofusque. Y creo que ahí hay un gran elemento donde uno no puede hacer nada con ellos. Si lo vemos de una manera natural, en donde a la rabia la podemos entrenar, pues incluso yo puedo proporcionar, pues facilitar el conflicto, pero de una manera saludable, con una conversación agradable, en un café, afuera, en espacios que puedan proporcionar, pues, cierto, como que no vamos a proporcionar un conflicto con una persona que no esté preparada para ello, pero sí puede ser como de manera más inteligente entender que esa emoción es, es una manera que nos está diciendo otras cosas que simplemente el grito, la histeria o esa locura, pues que a veces viene como un comportamiento muy instintivo y muy animal. Ahora que mencionabas todo lo que requiere de uno poder en medio de la rabia como silenciarse y escuchar qué es lo que está queriendo decir el otro, me parece muy complejo porque pues en una situación en la que las dos personas están en un momento de rabia muy intenso, si hay una persona que está gritando, te está diciendo cosas muy ofensivas, pues hay que hacer como un trabajo mental enorme para decir lo que me está diciendo esta persona en el grito no es en realidad lo que está sintiendo en el fondo, o sea, lo que está detrás del grito es mucho más profundo que lo que está mencionando, que incluso está profundizando el conflicto. Sí. Entonces, ¿cómo sé yo en este trabajo de entrenamiento de la rabia en qué momento subo de nivel? ¿En qué momento el entrenamiento me está sirviendo? Sí, pues primero el entrenamiento es para uno, ¿cierto? Eso es muy importante mencionarlo porque ahorita que te escuchaba, como que uno fácilmente podría perpetuar esos gritos. E Ujú. incluso a la sexta vez que le griten, pensar, no, él no me está diciendo algo, no, pues a la segunda vez ya hay que hacer algo al respecto. Claro. Incluso irse es una muy buena posibilidad, Ujú. ¿cierto? Usar la rabia para irse de una persona que la otra persona no entiende o no está interesado también en hablar o en tramitar eso de manera distinta. Ese entrenamiento es para uno dentro de su propio rango, pues dentro de caben las manos. Y más que usar la mente es usar el corazón. Pues es literal usar ese amor como una habilidad de la que tanto hablamos para entender otras maneras o propiciar otros espacios, pero sobre todo con uno mismo, incluso ese espacio como de poder irse. Seguramente el nivel, el que esté subiendo pues o alcanzando otros niveles te vas a dar cuenta solito, no va a ser necesario que alguien te lo diga y no es como secuencial porque cuando uno hace conciencia de estas maneras, incluso yendo a la raíz en una manera distinta de pensar, puede avanzar, de pasar a un golpe a decir, no quiero tratarte mal, voy a tomarme un espacio, así como tú lo mencionabas al principio. Ujú. Y a la quinta vez, porque como es un entrenamiento y la vida es una montaña rusa, como dice la canción, puede ser que se me salga un grito, pero y cuando lo hago, soy consciente y pido disculpas y digo, ok, necesito mi espacio,
vuelvo en un rato. O que llegues literal del golpe al grito, a la palabra ofensiva, a la palabra un poco más amable, el silencio, a distintas maneras, porque lo que es más como poderoso también y más lindo es que cada uno tiene sus propias maneras, como tiene sus propios abuelos, su manera de crecer, su historia, su percepción, ¿cierto? Que ha creado como todo ese sistema en donde uno mira el mundo de distintos lentes, su historia y su memoria ha creado eso, pues todos tendremos una manera distinta de avanzar, entre comillas, entre esos niveles. Pero seguramente te vas a dar cuenta porque como eres consciente, también como el entrenamiento te permite primero tener ganas de avanzar o aprender distintas maneras de ser incluso tú misma, pero también te ancla como a que el momento es la única oportunidad que tienes. Nosotros no escribimos libros en teoría porque estos temas no se aprenden en la teoría. Tú te puedes leer 10 libros de manejo de la rabia y cuando te pasa algo seguir comportándote igual porque es imposible aprenderlo en la teoría. Claro. Es necesario aprenderlo en la práctica y hasta que tú no hables distinto, no mermes la voz, no pidas espacios de silencio, no te bañes con agua fría para calmarte, no te vas a dar cuenta que estás aprendiendo. Hasta que tu comportamiento no sea distinto, tú vas a ser la única, o al menos que haya alguien pues que te esté acompañando todo el tiempo y te haga dar cuenta de maneras distintas de ser. Pero esa es la única, como el único espacio en que uno tiene para practicar la oportunidad. Incluso pues es más retador porque es justo en ese momento que tú dices cuando alguien está gritando, cuando yo me someto a espacios donde yo soy el que grito y yo soy el que golpeo, que paro el grito o pienso antes de hablar. Pues si uno piensa para multiplicar 4 por 12, ¿por qué no va a pensar para decidir qué palabra va a salir de mi boca o qué palabra o con qué nivel de voz o para sentir ese calor? Porque cuando uno la rabia también pues es muy difícil no sentirla en el cuerpo, esas ganas de ahorcar o arrasar con todo, uno lo siente. Entonces entre más vaya siendo consciente y más intención tenga, seguramente ese corazón va a estar ahí a flote, o también hay anclas, el mismo abrazador, la piedrita, el ejercicio. La tabla de entrenamiento propone distintas maneras donde tú puedes hacer anclas, tener elementos presentes. El abrazador pues es un gran como objeto, o el tatuaje, o la postal, o la libreta. Las cosas cotidianas que tenemos también favorecen mucho el anclar el lenguaje o objetos que te recuerden que estás en ese entrenamiento y que siempre puedes decidir qué pensar o cómo actuar, incluso deteniendo el golpe. Yo sé que no suena fácil. No, para nada. Porque sobre todo es ahí, justo en ese momento, es donde puedes practicarlo. No hay otro momento, o sea, no va a ser en la meditación, ni antes de acostarte. No, es en la peor oportunidad, cuando la mamá está desesperada, cuando el otro está histérico, cuando uno quiere arrasar con todo. Ahí es la única oportunidad que tienes para practicar ese entrenamiento. Me estoy acordando de algo que nos has dicho varias veces, que evolucionamos en el cerebro nosotros, y es justo para tomar esas decisiones en cuanto al aparato emocional que nos diferencia como de los animales. ¿Nos podrías contar otra vez sobre eso? Sí, eso es como una de las primeras elementos, y es que nuestro cerebro es más grande que el de todos los animales porque tenemos un área del cerebro que se llama la neocorteza. El cerebro que está en el cráneo tiene 3 áreas muy importantes. El reptiliano es el que nos hace las funciones ejecutivas, las que uno no puede controlar: el hígado limpia, la sangre, los ciclos de sueño. El límbico, que es donde se producen las emociones, incluso los insectos se ha comprobado pues que sienten esas emociones en torno al miedo para protegerse, para huir. Y la neocorteza, que no lo tienen todos, y nosotros tenemos muy grande esa parte de la neocorteza, y es la que nos hace ser inteligentes, relacionar los datos, la que tiene cierta parte de la memoria, la que agrupa, la que asocia, la que produce el lenguaje en esa complejidad que nosotros tenemos. Entonces esa parte es la que a nivel físico creció para dominar el sistema límbico. Y es una pérdida, pues es como que pesar no usar esa parte que nos hace humanos, que pasó del Homo sapiens a lo que somos ahora, no usarla para entender las emociones, porque para eso realmente a nivel biológico se creó más masa, imagínate, o sea, tenemos más masa en el cerebro
para entender estos temas emocionales. Y a veces no la usamos para eso, la usamos para trabajar o para ciertos procesos pues como mecánicos, pero no para nuestro propio ser, para nuestra propia tranquilidad, felicidad o para pues la de nuestro entorno. Me parece súper importante recordar lo que mencionaste ahorita sobre que el entrenamiento es para uno, porque está bien decir yo quiero mejorar mi reacción cuando siento rabia para estar bien con los demás, para que mis relaciones con las otras personas, con mi novio, con mi mamá, con mi papá, con mis amigos estén funcionando mejor, pero sobre todo es para estar bien con uno mismo, para mejorar cosas hasta de salud. Entonces es muy importante hacerlo primero por uno. Sí, porque la noradrenalina o la adrenalina es tanta que el páncreas, el hígado se afecta mucho cuando o la reprimes o la tienes en exceso. O sea, cuando tú incluso ni siquiera puede, porque mira que la rabia la expresamos de muchas maneras. Yo decía que yo no expresaba la rabia y terminé a punta de un implante dental por decir que supuestamente a mí no me daba rabia, pero claro, me la tragaba, digamos, entre comillas, o no la dejaba pasar de mi mandíbula. Y normalmente las personas cuando tienen mucha necesidad de tener control, como tienen esa necesidad de tener esa acción, producen tanta noradrenalina, adrenalina, que el hígado, el páncreas, la bilis se cansa un montón y tienen muchas enfermedades alrededor de esos órganos. Como pasa con el miedo, los riñones por la vasopresina, es natural porque si lo vemos desde la biología, ese sistema límbico, ese cerebro o esas glándulas suprarrenales producen tantas de esas sustancias químicas que se tapa, como el azúcar en la diabetes, ¿cierto? Como cualquier otra sustancia que ingresemos a nuestro cuerpo por el alimento o que nuestro cuerpo produzca en exceso, pues va a dañar alguno de los órganos. Entonces es muy natural que se genere incluso daños por expresarla o por no saberla expresar y condensarla y se vuelvan en enfermedades, pues si no tiene que ver con algo esotérico, es pura biología de nuestro cuerpo. Bueno, hasta difícil, está difícil este entrenamiento, empezar a darnos cuenta de qué pasa en el cuerpo, de cómo podemos cambiar nuestras reacciones. Creo que es lo que dijiste, empezar a ponerlo en práctica y dejar de pensarlo y actuar para que pueda ser una realidad y para que de verdad se pueda visualizar un cambio. Sí, incluso lo que conversamos con lo de que está en uno, porque no es natural tampoco no sentirla, pues como no es natural no sentir emociones, eso es aparte del cuerpo, a menos que tú tengas un entrenamiento, porque lo que nos ha entrenado la cultura es a que esto es malo, a que esto no se habla, a que la salud mental es la peor, a que usted está loca o es una histérica, o a que el otro es un macho porque golpea y le pega. Antes estaba escuchando una conversación que nos varamos y unos chicos en una esquina estaban conversando que cuando le habían pegado a las novias, que porque había que pegarles. O sea, ¿cómo puede ser que estos chicos de 18 años, todos pues como evolucionados, tengan estos tipos de conversaciones? Como que... Pero claro, de esto es súper importante entenderse a uno cuando uno no la siente o cuando sí la siente y no depende del otro. O sea, yo no voy a controlar ni dominar la rabia del otro. Ni lo que puedo hacer ahí es o irme y tomar una decisión cuando el otro grita, golpea, o yo entenderme cuando yo soy el que grito, golpeo o libero esa rabia de manera no inteligente o no sana, porque también no es sana obviamente, pero también lo que decía del perdón, pues es muy poco inteligente ensuciar y limpiar y hacer eso en ciclos eternos. Claro. Y que dependes de uno, o sea, yo puedo hacer con mi rabia, con mi cerebro, con mi percepción del mundo, lo que yo decida. Y ahí está mi mayor libertad, lo que yo decida. No es fácil, pero si yo tengo ese propósito, si uso el corazón como una habilidad para eso, el amor, y lo quito en romántico y lo pongo en acción, es más fácil o cada vez puede ser más sencillo o más real que no hacerlo, porque igual eso va a estar ahí. Las emociones son como el agua, en cualquier momento salen y a veces de la peor manera, como te conté en mi historia pues al principio, ¿cierto? Maneras en las que uno ni siquiera conoce de uno mismo y le resultan muy aburridoras. Muchas gracias, Vivi, por esta conversación.
Ha sido muy, muy enriquecedora, sobre todo muchísima información sobre cómo podemos aprender más de la rabia y gracias también por presentar esta nueva herramienta sobre el maestro y este programa de entrenamiento. Gracias a ti, las conversaciones siempre son muy chéveres. Les invitamos a visitar nuestra isla virtual en nuestra página web www.hagerisland.org. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como la Isla de los Abrazadores o Hager Island.